Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video los voy a enseñar a calcular el volumen en litros y la cantidad de cloro que necesita una piscina que tiene un diámetro de 4 metros y una profundidad de 1,5 metros. Lo primero que voy a realizar es colocar los datos que me indican en el enunciado. Me indican que esta piscina tiene un diámetro de 4 metros. Diámetro igual a 4 metros. Y una profundidad igual a 1,5 metros. Y debo de calcular el volumen en litros. La fórmula que voy a emplear es la siguiente. El volumen va a ser igual a diámetro multiplicado por el diámetro. Esto a su vez multiplicado por la profundidad y esto por un coeficiente que es 0,785. Ok, vemos que el diámetro lo podemos medir desde un extremo de la piscina, pasando justamente por el centro hasta el otro extremo. En este caso, este diámetro es igual a 4 metros. Y me indican que la profundidad es 1,5. Dicho esto, voy a proceder a sustituir en sus valores. El volumen va a ser igual a 4 metros por 4 metros por la profundidad, que es 1,5 metros, y todo esto multiplicado por un coeficiente, 0,785. El volumen va a ser igual a 18,84 metros cúbicos. Me indican que quieren el volumen en litros. Debo de realizar la conversión de metros cúbicos a litros. Un metro cúbico tiene 1000 litros. 18,84 metros cúbicos. ¿Cuántos litros tiene? Entonces despejo X y esto va a ser igual a 18,84 metros cúbicos multiplicado por 1000 litros, y esto a su vez dividido entre un metro cúbico. Realizando estas operaciones voy a obtener 18.840 metros cúbicos. Se cancela con metros cúbicos y obtengo litros. Ahora bien, la primera parte ya la calculamos, ya tenemos la cantidad de litros. El volumen en litros de esta piscina es igual a 18.840 litros. Ahora, los valores recomendados del pH deben de estar entre 7,2 y 7,6. Y el nivel de cloro debe de ser controlado diariamente y debe permanecer entre 1 y 3 partes por millón. Para calcular la cantidad de cloro de esta piscina debe estar entre los 0,4 y 1,5 gramos por cada metro cúbico. Esto depende de varios factores: la cantidad de bañistas, el tiempo de uso en horas, los rayos ultravioletas. Para este ejercicio voy a colocar 1,5 gramos. Ahora voy a aplicar una regla de 3. Se tienen entonces que 1000 litros
se le debe de adicionar 1,5 gramos. En 18.840 litros, ¿cuántos gramos le debo de agregar? Despejando X, vamos a obtener 18.840 litros multiplicado por 1,5 gramos. Y esto a su vez dividido entre 1000 litros. Realizando estas operaciones, la cantidad que necesito es de 28,26 gramos de cloro. Ahora bien, esto depende también del fabricante. Si lo vamos a colocar granulado, si lo vamos a colocar en forma de pastilla o si lo vamos a colocar en líquido. El líquido se le debe colocar 2 litros por cada 10.000 litros de agua. Ahora bien, en un próximo video voy a explicar qué cantidad de cloro se tiene que adicionar cuando se realiza el análisis del agua y el pH y las partes por millón de cloro no se encuentran entre los valores recomendados. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.